Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a, con este acto, dejar inaugurada la exposición Manuscritos Literarios Argentinos, Escenas de Escritura. Esta es una muestra realmente muy importante para todos nosotros. Ha trabajado el área técnica bibliotecológica a través de su sala del tesoro, a través de su sección de manuscritos, a través de sus diversos departamentos y divisiones de forma muy comprometida. Trabajó la Dirección de Cultura desde la concepción general con el Departamento de Investigaciones a cargo de Roberto Casasa, pero también tuvo una participación fundamental el área de producción coordinada por Martín Blanco, el Departamento de Relaciones Públicas e Institucionales coordinado por Carlos Bernatec. El área de diseño gráfico ha hecho realmente hermosas escenas, que son estas 3 escenas de escritura que nos acompañan, que son el escritorio de Leopoldo Lugones, el bar de la calle Corrientes, escena de escritura de David Viñas, y la habitación de Alejandra Pizarnik allá al fondo. Me gustaría, para empezar, pedirle la palabra a Roberto Casasa, después a Cecilia y Solana, que van a decir unas palabras, para finalmente dejar inaugurada la muestra por el director de la biblioteca, Horacio González. Bueno, muy brevemente, un poco así lo pusimos en un breve texto que está en el catálogo con Ezequiel. Esta muestra es una reunión no solo de manuscritos, sino de momentos inaugurales muy importantes del imaginario argentino. Hay grandes acontecimientos y como los verdaderos acontecimientos son pequeños actos privados, donde se advierte que Cortázar no sabe bien cómo ordenar sus manuscritos, o donde se advierte ese febril movimiento que Alejandra Pizarnik tiene con sus obras. Y bueno, cada uno de esos actos inaugurales tan importantes para la conformación de la identidad argentina están aquí expresados y reunidos, y lo mejor que puede hacer uno para disfrutar de esta muestra es simplemente pararse delante de las vitrinas y mirar una y otra vez lo que hay en esas páginas. Así que le cedo la palabra a Cecilia y a Solana, que han trabajado muchísimo junto al resto del área de investigaciones, Andrés Troncois, Emiliano Ruiz Díaz, Evelyn Galeazo y Patricia Castro y Verónica Gallardo. Y bueno, simplemente eso. Adelante. Bueno, gracias. Simplemente queríamos contar un poco de qué trata la muestra, que bueno, ahora pueden pasar a visitar. Nosotras tuvimos el desafío de poner en exposición un patrimonio importante de la institución, los manuscritos literarios. Cuando optamos por trabajar haciendo una selección, en principio de la vasta colección de manuscritos literarios que hay en la biblioteca, elegimos tomar una selección de una serie de autores argentinos destacados del siglo XX, y también de algunas piezas, de algunas obras fundamentales de la literatura argentina, muy conocidas, ficciones, Operación Masacre, digamos, obras que son conocidas por todos, y bueno, que mostrar esos manuscritos como piezas únicas que nos permiten dar cuenta de cómo se gestaron estas obras. Elegimos también que hubiera una variedad, hay poemas, hay cuentos, hay novelas, hay textos inéditos. Y
quisimos también mostrar diferentes instancias de escritura. Ahí van a ver que hay anotaciones previas, ahí están los primeros borradores de algún escrito, correcciones que han hecho los autores sobre borradores, anotaciones marginales, correcciones sobre un texto publicado, textos que fueron reescritos, pasados en limpio, corrección de galera, digamos, toda una variedad de instancias de escritura que permiten dar cuenta de cómo se produce, cómo es el trabajo de escritura. Van a ver que en cada vitrina se destaca un manuscrito, y lo que hicimos fue tratar de mostrar esas distintas instancias o, digamos, tratar de trabajar en torno a ese manuscrito. Cuando fue publicado, pusimos la obra publicada, y en cada vitrina van a encontrar una explicación que permite reponer la importancia de ese manuscrito, qué significa esa obra, digamos, como algo para dar cuenta de cómo fue gestado. Estos, digamos, los manuscritos. Cuando estuvimos pensando, bueno, cómo exponerlos, cómo mostrarlos, empezamos a pensar en ese momento, en esa escena, esa instancia de escritura, y bueno, ahí surgió la idea de pensar estas escenas de escritura. Solana va a contar. La idea de la muestra entonces es que estos manuscritos nos permiten acercarnos al proceso de construcción de obras fundamentales de la literatura argentina. Y entonces fue acá y en este recorrido que imaginamos las escenas de trabajo literario de cada uno de estos escritores. Desplegamos, reconstruimos, como ya decía Ezequiel, 3 espacios arquetípicos en donde imaginamos a los autores escribiendo. Y estos espacios son, por un lado, el escritorio, este que está acá, en donde van a encontrar los manuscritos de Leopoldo Lugones. Se trata del espacio más clásico, digamos, de escritura. Allá atrás, no sé si, la habitación, en donde van a encontrar los manuscritos de Alejandra Pizarnik. Se trata de una escritura más íntima, más afiebrada, y Pizarnik en este sentido es un ejemplo de este tipo de escritor. Y finalmente el bar, ahí, en donde imaginamos a David Viñas escribiendo en el caos, en el ruido, en medio de la gente. Esta muestra está pensada para que el público pueda recorrerla, así que a eso los invitamos, a que toquen, agarren un lápiz, se pueden llevar las copias de manuscritos que hay en cada uno de los espacios. Y bueno, y a través de estos manuscritos, digamos, la idea es acercarnos al proceso de producción de todas estas grandes obras. Si querés. Sí. Bueno, no queremos olvidar de mencionar a toda la gente que trabajó, porque, digamos, fue realmente un trabajo muy de conjunto. Esto que destacaba Ezequiel, quiero volver a destacar, fue por una parte, digamos, un trabajo conjunto de gente que trabaja en la parte de dirección de cultura y en la dirección técnica bibliotecológica. Digamos, que permitió tomar estas piezas, digamos, que se trabajan desde lo bibliotecológico, y poder exponerlos, que es como más el trabajo que nos toca desde cultura. Después cada vitrina tiene un trabajo particular, y Solana ahora va a mencionar a cada una de las personas que trabajó ahí. Bueno, nos parece que algo que funcionó muy bien en esta muestra es que se armó un equipo de trabajo, y en donde cada uno de los integrantes de este equipo trabajó específicamente una obra. Me parece que esto se ve en cada una de las vitrinas y se ve también en el catálogo. Los voy a nombrar porque se trabajó mucho. Juan Pablo Canala trabajó la novela colectiva y la trama celeste de Bioy Casares. Nicolás Reidó trabajó Oliverio Girondo. Laura Rosato y Germán Álvarez trabajaron a Borges. Eugenia Santana Goitía y Florencia Huertali a Cortázar. Verónica Gallardo a Ricardo Guiraldes. Evelyn Galiazo, Alejandra Pizarnik. Tomás Juliáquer, Alfonsina Storni. Andrés Troncoá, Viñas. Emiliano Ruiz Díaz a Walsh. Patricia Castro fue la que realizó la selección de los manuscritos de archivo del Tesoro que están en esas 2 vitrinas del fondo. Bueno, yo trabajé a César Tiempo y Cecilia Larsen, Leopoldo Lugones.
Otra cosa que quería destacar es que la construcción de estas escenas fue posible gracias a la labor conjunta del área de diseño gráfico, producción y relaciones institucionales. Esto no solo porque cada uno sumó su labor, sino que también fue algo que fue realmente pensado de conjunto, diseñado de conjunto. Así que bueno, eso fue posible porque la verdad todo el mundo puso el hombro para que esto salga adelante. En especial quiero mencionar a Veronique Pestoni, que fue quien hizo las ilustraciones de las escenas. Bueno, las áreas que trabajamos de la Dirección de Cultura, el área de investigaciones bibliohemerográficas, donde estamos nosotros, la parte dentro de la coordinación de estudios e investigaciones, diseño, producción, relaciones institucionales, comunicación. Y de la DTV contamos con la colaboración de Tesoro, Archivos y Colecciones Particulares, y el trabajo de la gente de conservación y preservación que hicieron una labor hermosa para el montaje. Y bueno, y a las autoridades, por supuesto, de la institución, Ezequiel Grimson, al director Horacio González, a todas las autoridades acá presentes, agradecemos también por todo lo hecho. Bueno, eso, en fin. Gracias. Bueno, creo que esta es una de las muestras más inspiradoras que ha hecho la biblioteca y al mismo tiempo la que parece más sencilla y más despojada. Y eso tiene una razón, que es que va a buscar la escritura en su fuente primordial, que es el grafismo, el puño empuñando algún instrumento de escritura, de los tantos que han variado a lo largo de la historia de la civilización, y la superficie sobre la cual se escribe lo que podríamos llamar ese grafismo o ese grafo, como dirían hoy los psicoanalistas. Todas estas expresiones nos parecen un poco extrañas, pero son partes de un momento originario, no en principio de una escena, porque el escritor que está frente a su hoja en blanco, famosa metáfora de la historia de la literatura, que impone respeto y a la vez temor. La hoja en blanco presupone el grado originario, el comienzo de las cosas respecto al sentido. Todo lo que se agrega después respecto de la hoja en blanco no permite que la hoja en blanco desaparezca. Y esto no es necesariamente una escena, es una lucha con los silencios y las ausencias que se siente al escribir. Y ese es un hecho de profunda materialidad. Es una materialidad originaria, digamos. Y esa materialidad originaria hace que muchas veces una sociedad entera, una nación misma, pueda tener su significado profundo en un conjunto de páginas escritas del escritor que prefiramos. A veces puede ser un edificio o una casa también. Son momentos originarios que resumen, para emplear una expresión de Borges, una entera ciudad. Y después vienen las escenas, que es el aspecto teatral de la escritura, en la cual el escritor no está obligado a pensar. Hay escritores teatrales o hay escritores que conciben su tarea de una forma dramática. Por ejemplo, Lugones es un personaje que escribe permanentemente sobre su propio yo dramático, pero no necesariamente piensan sobre sus escenas de escritura o el lugar donde escriben, porque eso puede ser no una parte de la problematización del escritor, sino una parte de la historia de la cultura en la cual el escritor no está obligado a pensar. Sin embargo, aquí tenemos tres lugares fundamentales de lo que podríamos llamar la casa y la ciudad: el dormitorio y el escritorio, que pertenecen a la casa, y el bar, que pertenece a la ciudad. Y los escritores así podrían distinguirse en cuanto a su vocación de pertenecer a la escenografía urbana, y su vocación escénica entonces sería la de la gran urbe,
o del bar, que protege un poco contra la gran urbe, pero deja que la gran urbe entre en él. Y en el caso de Viñas es recordable su figura en el bar La Paz, subrayando los diarios. Esa es una escena muy importante de lo que me imagino que se puede decir respecto a lo que es una nación. Por momentos, el conjunto de una nación, sus contradicciones, sus luchas, etcétera, podía estar relacionada a esa figura solitaria y amargada de David Viñas, subrayando el diario La Nación, que son subrayados de combate, digamos. Y es una pena que no se conserve ningún diario subrayado por Viñas, porque tienen toda la forma de su escrito, son sobrescritos sobre el diario que más le importaba, porque la escritura de Viñas es una escritura que se desarrolla en relación a una crítica de todo el aparato cultural argentino, del cual imagina que La Nación es su representante más exquisito. Eso lo hacía hasta ayer no más, en un bar que hoy lamentablemente es un maxi kiosco. De alguna manera nos vamos a tener que acostumbrar a pronunciar la palabra maxi kiosco, porque estamos abiertos a todas las invenciones del lenguaje. Sigue existiendo el bar La Paz, pero hoy tiene enfrente un maxi kiosco. Dudo que Viñas lo hubiera atravesado para confiarle sus subrayados. En el caso de las camas es un poco más comprometido, porque el escritorio tiene un aspecto oficinesco, Lugones es muy oficinesco, pero sin embargo va a suicidarse frente a una cama y en un lugar insólito, un recreo en el Tigre. Pero su aspecto es oficinesco, es el aspecto del esgrimista del Estado. Lugones es el Estado, esta desmesura está en su escritura. Por lo tanto, está bien imaginar un escritorio como el de Lugones, que es parecido al que hoy usan los funcionarios, pero quiso ser un funcionario de la filosofía del Estado. En cambio, la cama nos permite imaginar más a un Onetti, más a un Proust. En el Museo Carnavalet de París está la cama de Proust y el museólogo optó por poner unos cuadernos de Proust sobre la cama. El museólogo es un personaje dadivoso que trata de concedernos la posibilidad de que imaginemos más concretamente qué se hacía en lugares que a lo mejor no se hacían de ese modo las cosas. Por ejemplo, el museólogo de la casa de Trotsky en Coyoacán cambia mes a mes los libros que estaban sobre el escritorio, tratando de recrear la escena dramática del asesinato de Trotsky. Pero el director de la casa del Museo de Trotsky se acerca para decirnos, miren, Trotsky tenía acá una vida cotidiana, criaba conejos, están las conejeras. De modo tal que no nos gusta el turista que viene a ver solo un drama. Bueno, pero ¿qué pretendía? Esa casa revistió el carácter de contener uno de los dramas más profundos del siglo XX, que fue el asesinato de Trotsky. Por eso el museólogo, incauto, el mejor museólogo a mi juicio, se dirige hacia esa mesa tratando de imaginar él mismo que estaba leyendo Trotsky o qué tenía y qué pone como libro del cual seguramente un investigador histórico dirá si esto sería verdad o no. Pone la vida de Stalin, su remoto asesino, de modo que ¿cómo criticar al turista que quiere ver la escena de un asesinato? Y el museólogo muchas veces tiene que acatar algo que no hace la historia. El deseo del turista es un deseo menor respecto a lo que se juega en una historia. Sin embargo, no tenemos que despreciarlo. Uno quiere ver un drama, una escena, y de la escritura se llega a la idea de una escena, en donde se escribe, teniendo la biblioteca detrás, sentado en la cama. La cama es muy inspiradora por todas las razones que todos podemos imaginar, incluso porque se duerme en ellas. Y asociar la escritura al sueño es algo realmente interesante. Y la escritura de bar lamentablemente está desapareciendo, por eso es muy interesante este tipo de exposición, porque se trata de cosas que están desapareciendo. El texto manuscrito que está desapareciendo, por eso cada vez van a tener más valor. Cada vez va a haber que preguntar más en qué lugar de una nación, de una sociedad en conflicto o de un mundo atravesado por guerras descansa una verdad, y esa verdad que está escrita de puño y letra de alguien en un papel olvidado o misterioso. Eso me parece que es el papel de las bibliotecas, hacerse esa pregunta. Por eso esto me lleva a la idea de si hay en alguna ciudad un lugar que sería el Alep de esa ciudad,
Esto remite un poco a la idea de Borges, que hay una casa cualquiera, en una avenida cualquiera, en un sótano cualquiera, donde pasan todas las imágenes del universo, que son, en este caso de Borges, imágenes, pero acá sería más apropiado decir que son escrituras escénicas o escenas de escritura, que se parecen un poco a la pregunta por una casa o por una habitación. Y en este caso quiero decir que la Biblioteca Nacional, que estaba situada en la calle México 564, que durante casi 100 años estuvo ahí, es uno de esos lugares que son superiores al Estado, superiores a la estructura económica, jurídica y social del Estado. Son superiores, no son más importantes, no les interesan a tanta gente esas casas. Pero es una casa hecha por un arquitecto muy interesante, el arquitecto Morro, acá me señala Ezequiel, Morra, que construyó casi todas las escuelas de Buenos Aires, que tienen casi toda la misma forma. Muchos de ustedes habrán ido a alguna escuela del arquitecto Morra, que son escuelas severas de estilo neoclásico, todas como lo es la vieja Biblioteca Nacional. Entonces, el acto de que esta Biblioteca Nacional recupere la vieja sede de la Biblioteca Nacional sin afectar ninguna de las actividades que actualmente se hacen ahí, que en el futuro, si todo sale bien, serán trasladadas a otras dependencias del Ministerio de Cultura. Y que vuelva ahí significa un acto de reparación de tal profundidad como encontrar un manuscrito olvidado de Borges o de Cervantes. En la época que no había máquinas de escribir, donde los manuscritos eran parte de nuestra cotidianidad. Como ahora no lo son, adquieren mayor valor. Y adquiere mayor valor volver sobre los pasos de lo que significó una equivocación. Fue una equivocación del Estado argentino trasladar la Biblioteca Nacional de la calle México pensando que ahí quedaba libre el lugar para otras dependencias. No quedaba libre, había un espíritu urbano colectivo que continuamente en su lenguaje tenía incorporada la palabra Biblioteca Nacional Calle México. ¿Dónde se iba? ¿La Dirección de Artes? Es una entidad burocrática, digna, respetable, pero es un nombre que pone el Estado. ¿A qué lugar se iba? Al Archivo Musical Carlos Vega, muy digno, y sobre todo por Carlos Vega, un gran musicólogo argentino. Pero nadie iba ahí salvo el que trabajaba ahí. Las personas seguían llamando Biblioteca Nacional a ese lugar. Algunos ponían por prudencia ex Biblioteca Nacional, pero al poner la partícula ex ponían un deseo también. De modo que en algún momento de la historia de un país, de una nación, de un pueblo, una casa, un papiro y una escena de escritura se convierten en el rasgo fundamental de la vida colectiva junto a las fuerzas económicas, a los nuevos edificios que se construyen en los polos audiovisuales, lo que sea, a los que le damos una gran importancia. Pero esto tendría menos importancia si no existiera esto que está acá, si no existiera esta reflexión que hicimos junto a la ministra de Cultura en relación a la necesidad de que la Biblioteca Nacional llamara ahora su anexo sur. Lindo nombre, porque cuando Borges planteaba que no se quería ir de la calle México, decía, ¿cómo nos vamos a ir del sur? Entendiendo por la partícula sur un concepto de profunda significación mitológica. Entonces ahora vamos a estar en el norte y en el sur. No pretendamos más, el oeste y el este no lo vamos a ocupar por el momento, pero que otros hagan sus altos edificios ahí. Nosotros nos vamos a ocupar de volver al sur. Lo digo acá para afirmarlo. Esto no es el anuncio de un funcionario. Es algo que hablamos con Teresa Parodi, porque sintió lo mismo que sentimos nosotros cuando entramos a la calle México 564. ¿Qué hacen esas estanterías abandonadas ahí? Y es lo que sienten miles de personas sin saberlo. ¿Qué hacen ahí esas estanterías abandonadas? ¿No están esperando algo? Como estas páginas olvidadas, estaban esperando que alguien las venga a rescatar. Es lo que hace una biblioteca, esperar que le vengan a rescatar sus libros. Por eso las personas decían Biblioteca Nacional, calle México, ex Biblioteca Nacional, que es la responsabilidad frente a la historia y la memoria. No tener que acordarnos todos los días de algo, eso sería una ocupación infernal, sino tener que acordarnos de algo en la necesidad del olvido de algo también.
cuando nos olvidamos demasiado tiempo es necesario que alguien se asombre, como se asombró también la ministra que iba por primera vez a ese lugar y ver las estanterías vacías. ¿Qué están reclamando? Están reclamando que venga el carpintero, las desarme y las venda en el mercado de las pulgas, y que un herrero venga a desarmar esos formidables herrajes y esos pasadizos que inspiraron los cuentos de Borges, sobre todo la Biblioteca de Babel, que venda eso para la decoración de un bar en Palermo, Hollywood. Con nada de eso estoy en contra, ni a nada de eso me opongo, pero cuánto mejor es que pase que volvamos a llenar de libros, que se vuelva a trabajar, y lo digo porque nada es seguro, no solo en este país, nada es seguro en ningún lugar. Decirlo lo hace un poquito más seguro, porque establece nuestro compromiso y el compromiso de la ministra, que dentro de poco se va a hacer aquí presente, para que eso ocurra. Para que eso ocurra tenemos que desearlo también, sorprendernos, ir a entrar a la calle México y ver esas estanterías vacías, porque podemos hacer esta exposición, podremos regresar esta biblioteca que permanecerá orgullosa en este lugar, podrá regresar a un lugar donde habrá hecho algo maravilloso, que es para un Estado. Un Estado no está necesariamente obligado a pensar en su memoria, más bien hace lo contrario. Pero acá vuelve sus pasos, que fueron los pasos de un error, a recuperar lo que nunca debió haber perdido. El traslado necesario de las bibliotecas o de cualquier otra institución no se hace necesariamente ignorando las estancias previas. Son también las escenas de escritura. Si uno lee las memorias de muchos escritores argentinos, la calle México, entre Perú y Bolívar, es un lugar fundamental de sus escenas de comprensión, aprendizaje, amores, desamores, muchas cosas ocurrían ahí. Me parece justo que el presente tenga sus derechos, absolutamente justo. Nadie está obligado a recordar, el memorista tiene que saber eso, tiene que enfrentarse con la página en blanco del olvido permanentemente. Nada debe temerle más que al olvido, pero nada más comprensible que el olvido. Sin embargo, hoy estamos diciendo lo contrario porque alguna vez nos toca decir lo contrario. Volver sobre nuestros propios pasos, que fueron los pasos de un error, y hacer que la Biblioteca Nacional tenga su sede en Libertador y Agüero, como de costumbre, y que al mismo tiempo tenga algo que hoy llamamos casi con una partícula burocrática, anexo sur, y sin embargo parece el Eternauta de Oesterheld, parece un cuento de Viñas, un cuento de Cortázar, parece un texto que está en el pasado y que el futuro aún le destina un tiempo necesario para poder volverlo a escribir. O sea que probablemente el próximo año, y lo digo como compromiso, y esto supone que tiene sentido cierta frase que se emplea en los juramentos, una frase muy formal en la que nadie está obligado a creer y le pido que me la crean a medias, que si no lo demanden. La posibilidad de demandar existe, por eso quiero comprometerme aquí sobre la base de muchas charlas, de muchas visitas a la calle México, de muchas reflexiones con todos los secretarios de Cultura que han pasado por la Casa Alvear, por la Casa de la Avenida Alvear, porque un edificio es un texto también. Una ciudad es también un texto. Así lo dicen los urbanistas, que han sustraído la palabra texto de la industria textil y de la historia de la literatura, que se emparentan absolutamente. Entonces, con estas palabras me agrego al formidable trabajo que se ha hecho aquí por parte de empleados, funcionarios y diría los trabajadores culturales e intelectuales de la biblioteca, que así los considero a todos, dándole estas palabras el sentido más profundo que tienen, que es estar comprometidos con una historia, una memoria y una institución. Y de aquí a unos minutos inauguraremos la jornada que organiza la Dirección Técnica Bibliotecológica con trabajos escritos de investigaciones salidas de nuestros propios anaqueles y hechas por empleados de la biblioteca. De modo que, conjugando todos estos hechos, tenemos hoy, en este mismo acto, en este mismo lugar, frente a los testigos mudos, pero no tan mudos, de estos grandes textos de
que conserva esta biblioteca de escritores argentinos el testimonio de que las bibliotecas son cuerpos vivos de la ciudad, y el pasado de la biblioteca también es el cuerpo vivo, pero fantasmal, de esa misma ciudad. Así que, si no, que me lo demanden. Muchas gracias.